Listo, perfecto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una charla más, una conferencia más en el Seminario en Filosofía de las Matemáticas. El día de hoy, la charla está a cargo mío, pero tendremos una dinámica un poco distinta. Entonces, les voy a contar un poco de cómo funcionará la dinámica para el día de hoy en este seminario, mientras comparto pantalla. La idea es que, como pudieron ver en la invitación, se les compartió un texto, igual no era necesario que lo leyeran previo al ingreso. Y la idea es que respecto a este ensayo que estamos trabajando, que es El lamento de un matemático de Paul Lockhart, vamos al final a realizar como un pequeño debate o discusión. Tenemos algunos docentes y egresados invitados que van a estar ayudándonos a responder las preguntas, pero están totalmente bienvenidos todos a dar sus ideas y preguntas al final de como este pequeño resumen. Voy a comenzar a contarles, acá me permito abrir acá la pantalla, listo. Entonces yo voy a comenzar a contarles un poco sobre este ensayo, algunas ideas que da el autor, para que con este ensayo como abrebocas de la idea podamos hacer todas esas preguntas respecto al tema, que es un poquito sobre matemáticas, educación y arte. Tiene que ver con esos tres temas. Entonces voy a empezar con eso. Iniciaré hablando un poquito de quién es Paul Lockhart. Paul Lockhart es un matemático que en ese momento es profesor en varias universidades de Estados Unidos, como es la Universidad de California, la Universidad de Brown. Y que es lo interesante de él, pues él trabaja también mucho con la enseñanza en colegios, también enseña en colegios. Y lo que más interesante me pareció de él, yo conocí primero el ensayo previo a conocer un poquito sobre su historia. Lo más interesante un poco es cómo es que él llegó a tener su doctorado, podríamos decirlo así. Él inició su pregrado y solo duró un semestre en el pregrado, hasta que decidió salirse de la universidad y comenzar a estudiar matemáticas de manera autónoma. Con todas las investigaciones que hizo, dedicándose explícitamente solo a las matemáticas, fue aceptado en la Universidad de Columbia para realizar ahí su doctorado. Es autor de varios otros textos referentes a educación matemática y a matemáticas en sí, y tiene unas perspectivas respecto a la educación matemática que a mí me parecen muy interesantes, muy chéveres de analizar. Para iniciar, antes de tocar como el tema en sí del ensayo, voy a colocar acá una encuesta, permito, una pequeña encuesta que es, ¿qué considera usted que son las matemáticas? Pues tienen tres opciones ahí, espero les aparezca la opción ahí en el chat para que puedan votar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan decir si es una ciencia exacta, un lenguaje, un arte, como para conocer qué ideas tienen. Por el momento veo que hay un voto en la encuesta. Voy a permitir ahí que voten el resto. Lo pueden ver en el chat la opción ahí para votar. Les daré ahí unos minutos ahí para que, dependiendo de la perspectiva, no hay ideas correctas o incorrectas. Listo, ya va variando un poquito más. Entonces, por ahí van 4 personas que votaron por ciencia exacta, 2 que votaron por un lenguaje. Por acá algo curioso, bien interesante, nadie ha decidido votar por un arte. Yo voy a darle mi voto de que es un arte. Y acá viene lo interesante, con esto quiero iniciar. Este ensayo que nos presenta Lockhart habla de las matemáticas como un arte. Y si nos damos cuenta con esta pequeña encuesta, por lo menos de los que estamos acá charlando hoy y los que vamos a estar charlando acá, la mayoría la considera como una ciencia exacta o como un lenguaje, pero no como un arte. Y es interesante ver cómo de pronto, si consideráramos las matemáticas el arte que Lockhart considera que son, y que después de leerlo yo también consideré que son, tal vez cambiaría un poquito la perspectiva en cómo enseñamos matemáticas y aprendemos matemáticas. Entonces voy a iniciar ahora sí con las primeras frases de este ensayo. Como él considera que es un arte, lo primero es que nos hace como algunas analogías con unas pesadillas de un músico y de un pintor. De la primera que habla es la pesadilla de un músico. Entonces voy a proceder a leerles solo el primer fragmento que tiene este ensayo. Con este inicia el ensayo respecto a esa pesadilla. Dice que un músico se despierta de una terrible pesadilla.
En su sueño se encuentra con una sociedad donde la educación musical ha sido declarada obligatoria. Estamos ayudando a nuestros estudiantes a ser más competitivos en un mundo cada vez más repleto de sonidos. Educadores, sistemas escolares, el Estado mismo se disponen a comandar este proyecto vital. Se encargan de estudios, se forman comités, se toman decisiones y todo sin la participación o asesoramiento de un solo compositor o un solo músico profesional. En esa pesadilla despierta el músico. Dentro de las cosas que pasan en su pesadilla se ven algunas ideas y comentarios que siento que podemos comenzar a relacionar con las matemáticas, como por ejemplo que hay un lenguaje en la música. Tienen algunos símbolos, por lo tanto existe un lenguaje que todos los estudiantes deberían poder manejar, deberían manejar con fluidez ese lenguaje de música. Y que desde los colegios, desde primaria, deberán enseñarle a esos estudiantes cómo manejar ese lenguaje. También en esa pesadilla se encuentran ideas o comentarios de estudiantes como la siguiente. Un estudiante dice: la clase de música es donde sacamos nuestro papel pautado, nuestro profesor escribe varias notas en la pizarra, nosotros las copiamos o las transponemos a una tonalidad distinta. Tenemos que asegurarnos de que las claves y las armaduras sean correctas. Y el profesor se fija mucho en que rellenemos bien de negro los óvalos de las negras. Una vez salió un problema con una escala cromática. Lo hice bien, pero el profesor me puso 0 por haber dibujado las plicas al revés. Son un poquito cosas que pasan en el mundo de las matemáticas, más que todo en la academia, ¿no? Un signo negativo ahí que estuvo mal, entonces ya todo el ejercicio está mal. También se dice que si un niño quiere aprender, o bueno, quiere cantar una canción o tocar algún instrumento, ya debe tener en mente y ya debe saber los fundamentos y la teoría y la notación de la música. Si no, no podría hacerlo. ¿Qué otras cosas? Se escuchan comentarios de los docentes en las clases, en los salones de clase, como que tienen aún mucho que aprender, pero esto es para que a futuro, cuando lleguen a la universidad, ustedes van a ver y van a escuchar por qué hicieron todo esto en el colegio. Van a ver toda esa importancia de lo que vieron en el colegio cuando lleguen a la universidad. También claramente se escuchan comentarios de estudiantes que dicen que detestan la materia de música, profesores que dicen que los estudiantes no les prestan ningún interés a esa materia. Ese es el mundo de la pesadilla del músico. Quedémonos ahí en ese mundo. Y cuando se despierta el músico, lo primero que piensa es: qué ridícula esta pesadilla que tuve. Y hace el siguiente comentario: ninguna sociedad reduciría un arte tan hermoso y cargado de sentido a un estado tan automático y trivial. Ninguna cultura sería tan cruel con sus hijos como para arrebatarles un medio de expresión humana tan natural y satisfactorio. Qué absurdo. Ahí ya vamos viendo como por dónde hila el autor. Pero también quiero mostrarles el ejemplo del pintor, de la pesadilla que tiene el pintor, porque al mismo tiempo que ese autor se despierta, un pintor está teniendo otra pesadilla, en la cual se despierta en una clase de pintura, en la cual no ve caballetes, no ve lienzos, no ve tarros de pintura, y extrañado le pregunta a sus estudiantes, pues, ¿qué está pasando acá? Porque no hay nada de eso, ustedes no aprenden a pintar. A lo que ellos responden que no, que eso de pintar se ve en cursos posteriores, que hasta ahora ellos están aprendiendo un poquito sobre los colores y por el estilo. Algún estudiante, de hecho, le dice: no, a mí me encanta pintar porque es muy sencillo, a mí me dicen todo lo que tengo que hacer. Algo a lo cual al pintor en su pesadilla pues lo hace sentir muy extrañado, que cuando sale de la clase va y habla con otro profesor del colegio en el que está trabajando. Y le pregunta sobre pues si los estudiantes en la clase de pintura no aprenden a pintar. Este fragmento que está acá es lo que le responde el profesor. Y le dice: bueno, el año que viene tendrán precolorear con números. Eso los preparará para los cursos de colorear con números del bachillerato. Usarán lo que han aprendido aquí para aplicarlos en situaciones de pintado en la vida real. Mojar la brocha en pintura, limpiarla, cosas así. Por supuesto, hacemos el seguimiento de cada uno de los estudiantes por sus capacidades. Los pintores realmente buenos, los que conocen los colores, los pinceles de derecho y del revés, llegan a pintar un poco antes. Y algunos de ellos toman clases avanzadas que les vendrán muy bien en el currículo para el acceso a la universidad. Pero nuestra labor principal es darles a los chicos unas buenas bases en pintura, de forma en cuando estén ahí afuera, en el mundo real, y tengan que pintar su cocina, no lo arruinen por completo.
Esto claramente deja un poco choqueado al pintor, que le pregunta, de hecho, le pregunta como, bueno, ¿y en qué universidad les interesaría que algún estudiante sepa colorear o pintar por números, como vemos esta imagen que está acá? A lo cual el profesor le responde como, pues es que con eso ven si los estudiantes tienen pensamiento lógico. Además, si algún estudiante quiere estudiar algo que tenga que ver con modas, con diseño de interiores, le va a ser muy útil todo lo que ha visto acá. Y como últimos detalles de bueno, esa historia de la pesadilla del pintor, es que el profesor, que ya está acostumbrado a ese mundo, dice que es un poco idealista el pintor, que no ve, pues debe ser de esos profesores que piensa que, ay, sí, los estudiantes deben pintar en un lienzo en blanco, pero que él, que tiene la carrera en pintura, nunca ha pintado en un lienzo en blanco, que de hecho se la pasa pintando con los kits de coloreado por números, de pintado por números que dan en los colegios. Ese es el abrebocas de este ensayo. Ya vemos que estamos en un mundo donde, en esos dos mundos, en esas dos pesadillas, donde tanto la pintura como la música son obligatorias y se vuelven de una manera tediosa, de manera en la que ellos no exploran, pierden ese carácter de arte. Y el autor dice, eso es exactamente lo que pasa con las matemáticas, y lo que digo, esos son comentarios que pasan cuando uno habla de matemáticas. En el colegio es como, las matemáticas son tan aburridas, es muy tediosa, se trata de un instructivo, se trata de niveles que se van escalando, entonces vi primero precálculo, luego veo cálculo, veo álgebra 1, veo álgebra 2. Solo algunos tienen ese don y esa información les va a servir cuando, si es que ustedes quieren entrar a estudiar ingeniería. Y acá algunos podrán ir en contra mío y decir como no, pero es que estamos hablando de dos cosas distintas. Una es arte y otra son matemáticas. Pero como dijimos, para el autor son lo mismo. ¿Y qué pasaría si nosotros vemos entonces las matemáticas como un arte? ¿Cómo cambiaría todo en la educación? ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva de las matemáticas en sí? Pensemos que el mundo estuviera dividido en dos tipos de personas. Aquellas personas que son racionales, que son pensadores racionales, y los soñadores poéticos. Y dependiendo de lo que me respondieron en la encuesta, yo diría o supondría, podría decir, que la mayoría de ustedes, como la mayoría de personas, encasillaría a los matemáticos en los pensadores racionales. Pero es curioso porque muchos matemáticos de la historia, de hecho, se encasillan más como soñadores poéticos, más que pensadores racionales. Voy a mostrarles algunas frases respecto a las matemáticas como arte. Una es del autor, de Lockhart, de una definición que habla respecto a eso, y otra es de Hardy, que fue el mentor de Ramanujan, hablando un poquito de eso, por qué las matemáticas son arte y qué relación tienen con el arte. Entonces, lo primero que nos dice Lockhart, la matemática es la más pura de las artes, así como la menos comprendida. Y yo estoy totalmente de acuerdo de eso. Quiero así decir de acá de antemano, no es que yo esté de acuerdo con todo lo que dice el autor, pero hay muchas cosas que sí. Y la idea es que tengamos esa oportunidad de debatir. Por otro lado, Hardy habla de que un matemático como un pintor o un poeta es un creador de patrones. Si sus patrones son más permanentes que los de los otros artistas, es porque están hechos de ideas. Y nosotros nos podemos preguntar qué ideas. De hecho, el autor se pregunta qué ideas es las que tenemos, porque no son las mismas ideas que tiene un pintor o un poeta. Son ideas distintas, son cosas que están en la imaginación. Para eso voy a hacer, bueno, lo tomo este un ejemplo que yo les voy a mostrar también, que es el siguiente problema, que a él se le ocurre en su mente, hace parte de esas ideas que tiene en su imaginación, y es pensar en la relación entre un triángulo dentro de una caja rectangular y preguntarnos qué relación tienen. ¿Será que el triángulo es un tercio de lo que es el rectángulo? ¿Dos tercios? ¿Un cuarto? Preguntarnos cuál es la relación que tiene ese triángulo con ese rectángulo. Y si nos damos cuenta, ambas son cosas imaginarias. No estamos hablando ni de un rectángulo que existe en la vida real, ni de un triángulo que tengamos acá a la mano. Y lo hace más maravilloso, porque como está en nuestra mente tiene infinitas posibilidades. Podemos imaginarnos el rectángulo tan perfecto como queramos porque no está atado a ningún objeto real. Puede ser tan perfecto como deseemos.
y a partir de eso podemos comenzar a analizarlo para responder nuestra pregunta. Entonces, esas son nuestras ideas, nuestra imaginación, ver estos problemas y cómo es que yo podría darle una respuesta. Y que yo qué sé, de pronto se me ocurra hacer una línea desde la punta de acá arriba del triángulo hasta la parte de abajo del rectángulo, una línea recta. Y con eso ver ya más claramente que en cada una de las secciones que se arman, lo que corresponde al triángulo es la mitad de la sección. En este rectángulo pequeño que se arma, el triángulo de acá o esto que corresponde al triángulo es la mitad. Y lo mismo en la otra sección que se arma. Entonces, ya con eso yo podría concluir que la relación que hay entre el rectángulo y el triángulo es que el triángulo es exactamente la mitad del rectángulo, lo cual es una idea maravillosa. Es maravillosa que los colegios y hasta la universidad, yo diría, y digo yo también como profesora, tal vez alguna vez he cometido ese error, que lo único que hice fue dar la respuesta. Entonces, acá vamos. Este pequeño ejemplo, cuento, es un ejemplo del arte de las matemáticas. Hacer preguntas simples y elegantes sobre nuestras creaciones imaginarias y crear explicaciones bellas y satisfactorias. Ahí está el arte de crear estos bellos poemas del pensamiento, estos sonetos de razón pura. ¿Qué pasa en los colegios? ¿Qué pasa cuando presenta el problema? Uno da el triángulo, dice esta es la base, esta es la altura y esta es la fórmula para hallar el área del triángulo. No hay más. Se presenta el problema y se presenta la solución al mismo tiempo. El estudiante, la persona que está aprendiendo matemáticas, no tiene la oportunidad de analizarlo, de pensarlo. No es un problema si yo ya leí la respuesta. Entonces pierde toda la emoción. ¿Qué emoción hay si a mí ya me dijeron cuánto hay? ¿Cuál es el valor? ¿Cómo lo puedo calcular? Y eso es lo que suele pasar muchas veces, tanto en escuelas como en la universidad. Y perdemos la parte más bella de las matemáticas. La matemática es el arte de la explicación. Negárselo a los estudiantes, negarles la oportunidad de que ellos vean el problema, realicen sus propias conjeturas, descubrimientos, que se equivoquen, que se frustren. Parte de a veces como profesores no queremos que se frustren, pero pues hace parte del proceso de las matemáticas así, en sí. Y negarles eso es negarles la propia matemática. Perspectiva de Lockhart, de acuerdo con él, en cierta parte con eso. Entonces él divide como las matemáticas en dos, unas pseudomatemáticas y las matemáticas. Las pseudomatemáticas siendo como esas matemáticas que nosotros percibimos o lo que creemos que son las matemáticas y lo que realmente él percibe que son. Donde las pseudomatemáticas se enfatizan en poder manipular los símbolos, aprenderse fórmulas, definiciones, memorizar algoritmos, memorizar las fórmulas también, seguir instrucciones fijas. Y se vuelve algo muy frío, muy técnico, cuando lo que son las matemáticas realmente son creatividad, es la sensibilidad estética, es decir, este argumento no me convence, esta explicación podría escribirse mejor. Tener un gusto matemático, es decir, a mí esta demostración, esta manera en la que me explicaron por qué este argumento es cierto, no me gustó. Y esta sí, esta es más clara, esta no. Y al final, crear nuevas direcciones que podamos seguir. Esa es como lo diferencia. Y si nos damos cuenta, pues muchos nos vamos por las pseudomatemáticas que explica ahí. ¿Y qué más tienen estas matemáticas, este problema de las matemáticas en el colegio? O que uno ve en general, que pensamos o que las vemos útiles. La matemática tiene que ser algo útil. Y que las matemáticas sean algo útiles, que tengan consecuencias prácticas, no significan que esa sea la esencia de las matemáticas. Estoy muy de acuerdo con esto. No significa que las matemáticas estén ahí para ser útiles, para tener algún tipo de aplicación. Y acá viene cómo de pronto si cambiamos la perspectiva de las matemáticas como se enseñan a las matemáticas como arte, podría cambiar un poco. Las matemáticas deberían enseñarse como arte por el arte mismo, por el simple hecho de disfrutar, descubrir todos estos problemas, resolverlos. Y que los aspectos mundanamente útiles que se siguen de forma natural, pues son un subproducto que va a ser consecuencia de trabajar con las matemáticas como arte. Es como decir, ¿no? El músico creó una canción espectacular que al final fue usada como banda sonora de una película, pero su objetivo no fue que fuera una banda sonora de una película necesariamente. Su objetivo fue crear esa música.
Fin. No necesariamente debe haber un objetivo atrás. Y acá viene como esa parte o esa idea más fuerte, como esa perspectiva más dura que tiene el Lockhart en este ensayo, y es sobre cómo es el currículo de matemáticas en las escuelas, en los colegios principalmente. Y sé que pues muchas veces se busca cambiarse, ¿no? De pronto qué temática sea primero, qué temática sea después, de qué manera enseñarlo, qué libros trabajar. Él dice, no, ahí no está el problema. No hay necesidad de que se cambie el currículo. Es que no debería existir el currículo. No debería existir una guía por la cual nosotros enseñemos matemáticas. Las matemáticas deberían ser un poco más libres, como el arte. Si ustedes se dan cuenta, la escuela no es como que uno vea, como veíamos, coloreado por números 1 o coloreado por números 2. Y bueno, acá esta frase de acá me encanta, de hecho fue como de las mejores partes de esta primera parte. Habla de que las matemáticas, eso, son la música de la razón. Entonces las matemáticas es implicarse en el acto del descubrimiento y conjetura, intuición, inspiración, estar en un estado de confusión. Y no porque no le vea sentido al problema, sino porque uno mismo le ha dado sentido. Y aún así no está claro por dónde salir. Tener una idea empoderadora, frustrarse como un artista, sorprenderse y sentirse sobrepasado por la belleza casi dolorosa. Estar vivo, maldita sea. Quitémosle todo eso a las matemáticas y podremos convocar todas las conferencias que nos plazcan, no importará. Opere todo lo que deseen, doctores, su paciente ya está muerto. Es decir, las matemáticas, sin esa parte que tiene inspiración, sin esa parte que es arte, por más de que busquemos cómo cambiar la perspectiva de los estudiantes, no se va a lograr salvar. La perspectiva va a ser la misma, va a ser igual de tediosa, y ahí es donde entra el problema. Y hay más problemas respecto a esa matemática en los colegios, o como se enseña normalmente. Entonces vamos ahí, no se ve como un arte, no se explica como un arte, pero también hay una necesidad de que queremos que sea interesante para los estudiantes. Tiene que ser interesante cuando ya de entrada las matemáticas son muy interesantes de por sí, no hay necesidad de darle más. Y que lo mejor de todo es que no es necesario que sean relevantes, no es necesario que sean útiles, eso es lo lindo, eso es lo que las hace divertidas, no es necesario que haya una utilidad per se. Veamos algunos ejemplos de cómo hacemos las matemáticas a veces más interesantes o hasta más amistosas, dejando atrás cosas muy importantes de las matemáticas en sí, de los problemas en sí, su bella naturaleza. Pensemos en estos tipos de problemas que yo estoy segura que la mayoría ha visto, que es como, averiguar cuántos años tiene María, si sabemos que es 2 años mayor, que el doble de su edad hace 7 años. Se da ese tipo de problemas que muchas veces se le da al estudiante y es, ¿cuándo yo voy a tener que aplicar algo por ese estilo? ¿Por qué no es más fácil preguntarle a María su edad? Entonces, tratamos de hacerlo más interesante con una historia, cuando el problema de entrada ya es interesante y no hay necesidad de meterle como toda esa historia. El problema simplemente es, imaginemos que me dan la suma y la diferencia de 2 números. ¿Podría averiguar cuáles son los números? Ese es el problema real y es muy bello siendo solo ese el problema. El famoso problema de Samuel y Pedro. Ahorita podemos charlar respecto a eso. Entonces, si se dan cuenta, el problema de entrada es bello. Y si se presentara así de bello, tal vez podría ser distinto. ¿Y qué pasa? Entonces, nosotros queremos que las matemáticas tengan una utilidad, que se relacionen con cosas de la vida real, y no es que luego la gente va a tener que hacer cuentas y les va a servir para calcular muchas cosas, que vuelvo y digo, no es que el autor niegue que eso sea importante, es importante, pero no es lo más importante dentro de las matemáticas. Esta frase es otra lindísima, a la gente le gusta la fantasía y eso es exactamente lo que las matemáticas puede proporcionar. Un respiro de la vida cotidiana, un calmante para lo práctico de todos los días. Otro ejemplo de cómo tratamos de que las matemáticas se acerquen a los demás y se vean más bonitas es hacerlas más amistosas. Esto yo tengo una relación, quiero que de pronto al final podamos hacer una charlita respecto a eso, que a veces se trabaja con mnemotecnia, se hacen algunos juegos o se inventan historias para explicar fórmulas, por ejemplo, y se inventan y tal vez no son necesarias y se pierde mucho. Con este ejemplo nos daremos cuenta de qué pasa. Entonces, digamos que un profesor quiere explicarle a sus alumnos sobre cómo se calcula el perímetro
y el área de una circunferencia. Y para eso, pues ve que los estudiantes no están muy interesados, decide inventarse una historia. Y dice, el señor C que da vueltas alrededor de la señora A, diciéndole qué hermosas son sus dos piedras. Ay, con eso me estoy refiriendo a que el perímetro C es igual a 2pi por r. Y su piedra cuadrada. Entonces, el área es pi por r al cuadrado. Esa fue la historia que me inventé. Se los hice muy bonito a los estudiantes. Ah, soy un círculo y entonces la señora C da vueltas alrededor de A. Todo muy bonito. Con ese objetivo de pronto de que sea más amistoso. Pero se dejaría atrás la historia real de cómo es que se llegaron a estas fórmulas, por qué son estas y por qué no son otras. A la historia de Pi, que es maravillosa. Esa lucha de la humanidad con el problema de medir curvas. Se perdería hablar de Arquímedes, de Eusodio, del método exhaustivo, de qué es la trascendencia de Pi, que son cosas que son muy interesantes. Es un contexto muy importante para poder explicar de dónde salen estas fórmulas. Y no es necesario irnos por historias que realmente no tienen relación. Pero digo, estas son algunas perspectivas que sean que sería interesante poder debatirlas al final. Entonces, ¿qué pasa, no? Tengo una opción. Mido el tamaño del círculo con una fórmula que me dieron, que ni siquiera me explicaron cómo funcionaba, solo me dijeron tengo que aprendérmela, tengo que practicarlo una y otra vez y no se me puede olvidar de acá en adelante que el área del círculo es pi por r al cuadrado. No lo puedo olvidar. ¿O sería más interesante que podamos conocer la historia de estos problemas, que son hermosos y fascinantes y que son la muestra de una de las ideas más brillantes y potentes de la historia de la humanidad? ¿Cómo es que logramos calcular pi? ¿No será que eso de pronto hará todo más interesante? ¿Hará que la gente de pronto sí tenga el deseo de aprender matemáticas? Otros problemas. Acá todo él nos muestra muchos problemas que tienen y eso que apenas, y con lo que voy a mostrar hoy, apenas estamos viendo la primera parte del ensayo. Hay otra mitad del ensayo que trabaja mucho más estos problemas y específicos en cada una de las materias que se dictan. Pero, ¿qué otro problema vemos en esa enseñanza? Los problemas, literalmente los problemas. ¿Qué hace uno como profesor cuando plantea un problema muchas veces? No sé si es de pronto por facilidad o porque así aprendimos muchos. Se ha vuelto como algo que se ha vuelto como uno tras otro ha aprendido lo mismo y con eso uno enseña. Entonces, ¿qué se explica? No solo en las escuelas, el ejemplo lo hacen en las escuelas, pero en la universidad también pasa. ¿Qué son los problemas? Son ejercicios, pero no son problemas. Como vimos con el problema del triángulo, al final uno les da el problema, pero les dice cómo se resuelve el problema. Entonces no es un problema, porque yo ya les di la respuesta. No tienen que pensar ni siquiera que hacer, solo aplique lo que yo ya le di. Y luego haga muchos ejercicios hasta que se lo aprenda. Y a eso solemos llamar nosotros como un problema usualmente en matemáticas. ¿Qué son realmente problemas? ¿Qué es un problema en el mundo de la matemática en serio? Son cuestiones que son humanas, son genuinas, son preguntas que uno se puede hacer. Cuando uno conoce un poco de matemáticas, se puede hacer esas preguntas. Después de explorar elementos, ¿cuál es la longitud de la diagonal de un cubo? ¿No se acabarán nunca los números primos? ¿Será que el infinito es un número? ¿De cuántas maneras pueden usar simétricamente una superficie? Un buen problema es cuando no sabemos cómo resolverlo. Y lo maravilloso y el arte está en darle la respuesta. Qué satisfactorio es cuando uno por fin puede darle respuesta a esos problemas, sin que te hayan dicho cuál es el camino que tienes que seguir. Esto ya es como de las últimas cosas para como comenzar a concluir. Quiero especificar acá, no es que Lockhart tenga como algún tipo de problema en sí con que se enseñen fórmulas o se enseñe la técnica. Eso está bien y es importante enseñar, pero no debería ser el foco de la enseñanza de la matemática. Hay cosas más importantes. La técnica debe ser aprendida en contexto, pero todo debe ser después de que cada estudiante haya tenido la oportunidad de explorar el problema, de frustrarse, de mirarlo, de darle vueltas, de pensarlo de un lado o del otro y ver qué distintas ideas pueden salir de eso.
La fórmula no debería ser solo la fórmula porque se las dimos, porque el profesor dijo esta es la fórmula y así se aplica, sino que sería algo que de pronto si ya el estudiante tiene la idea muy clara, la ha explorado mucho, decir, listo, acá ya tienen su fórmula, ya tienen su técnica, pero ya entendieron cuál es el problema que están abordando. Entonces sí, no es como que no se va a explicar nada de técnica, nada de la importancia de las matemáticas, igual también tiene como una idea bien específica respecto a que si enseñáramos igual las matemáticas como el arte, como desde el juego, desde resolver problemas, y no se siguiera como esa guía de temas que se suelen seguir en el colegio, tiene como ese debate el mismo ahí en el texto de, bueno, entonces no aprenden nada de matemáticas. Y él mismo responde es que de entrada no están aprendiendo nada de matemáticas. Entonces, ponen balanza. O que no aprendan nada de matemáticas porque igual no lo están haciendo, pero que vean qué bellas son, al menos. O que no aprendan nada, pero además las detesten y las odien porque no han entendido nada, porque no le han encontrado ningún tipo de belleza. Y es un análisis ahí que se puede hacer. Con esto concluyo como esta parte de exponer un poquito sobre esa primera parte del ensayo. Creo que sería interesante si tenemos la oportunidad de, ya que la mayoría puede que tengan el texto, si no hay cuadramos para que tengan el texto y el ensayo y lo puedan leer previamente, continuar con otras temáticas interesantes que habla este ensayo. Pero termino como con estos ejemplos o ideas que él da para cómo deberían enseñarse las matemáticas realmente, las verdaderas matemáticas. El primero es que los problemas deben ser naturales e interesantes, que vayan con los gustos y personalidades y experiencia de cada uno de los estudiantes. Segundo, que se les dé el tiempo para hacer los descubrimientos por sí solos, que ellos puedan explorar, puedan sacar sus propias conjeturas, sus propias ideas, que tengan el tiempo para hacer eso. Y que en lo que el docente está ahí apoyando y ayudando es en cómo refinar sus argumentos. La tercera, cómo crear una atmósfera crítica, donde la gente pueda decir lo que les digo, tener un gusto matemático, es decir, este argumento puede estar mejor o no, ese argumento se puede escribir más bonito, puede ser más claro o no. Y por último, ser abiertos a como la curiosidad o las nuevas ideas que se presentan cuando hay curiosidad, las nuevas direcciones que se pueden presentar. Con eso yo terminaría la parte como de exponer un poquito respecto a el ensayo y quisiera abrir este espacio para la discusión. Como les digo, les voy a contar acá más o menos a las personas que tenemos ahí a la vista que van a estar ayudándonos a responder preguntas. Tenemos al profesor André, que ya lo conocen, que siempre está en nuestras charlas. Ahí está la profesora André, también nos va a ayudar a responder preguntas. El profesor Esteban Herrera, está Cristian Villamil, que es un estudiante egresado del programa de matemáticas, y Jaime Montenegro, que también es egresado del programa de matemáticas y fue docente acá en la Universidad del Bosque. Ellos están acá para ayudarnos o sea, yo les voy a hacer las preguntas a ellos, y que la discusión se pueda dar entre todos, pero no significa que desde el público alguien más diga, yo quiero levantar la mano y quiero decir algo al respecto, no. O sea, la idea de este espacio es que entre todos podamos discutir, o bueno, no discutir, conversar respecto a algunas preguntas que les tengo planteadas. Entonces, voy a proceder con las primeras preguntas. Con la primera pregunta de todas. Acá, pensando en la encuesta que dice el puro inicio de todo. Y quiero saber la perspectiva de cada uno, después también de estos argumentos del ensayo, si consideran que las matemáticas efectivamente son un arte o al final ustedes dicen, no, sigo con mi idea de que son un lenguaje o son una ciencia exacta. Entonces, no sé quién quiera de pronto comentar o levantar la mano ahí. Listo, entonces ahí en fila primero, André fue el primer levanta la mano, entonces si crees, profe, cuéntanos. Vale, Moni, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Creo que tenía algunos problemas de internet hace un momento, entonces no sé si se escucha bien ahora. Se escucha bien. Sí, tuve problemas de conexión al inicio, entonces muchas gracias. Bueno, lo primero, Moni, te agradezco mucho por tenerme en cuenta para la discusión y te agradezco mucho por compartirme este ensayo, no lo conocía, realmente está bien, bien bonito, está inspirador. Entonces, muchísimas gracias por compartirlo, muy bonito lo que nos contaste, te agradezco muchísimo, no lo conocía y qué bonito.
Ahora, para la pregunta, Moni, yo soy de la escuela, profe Barras, pues doctor Barras, bueno, él es mi profe, pero la matemática para mí está asociada al pensamiento, está asociada al pensamiento, es simplemente el acto mismo de pensar. Como tal, el arte es una representación del pensamiento, dada por, bueno, en algún momento se puede refinar lo que se está pensando o seguir algunos matices, puede ser, pero el arte está contenido adentro de la matemática. Puedo verla como un arte, sí, pero no totalmente como un arte. Para mí la matemática está asociada al mismo hecho de pensar, al mismo hecho de ver la realidad y nuestra conexión con el mundo. Entonces, sí, puedo verla como un arte, pero no solo como un arte, sino como muchísimas cosas, como cualquier cosa que yo pueda encontrar a partir de mi pensamiento o de la representación de mi pensamiento. Entonces, esa es mi opinión, Moni. Gracias. Muchas gracias, profe. Vamos a ver de pronto qué nos comenta Jaime. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, espero que sí me escuchen Escucha bien. perfecto. Vale. Eh, sí, inicialmente agradecerte por la invitación. Estuvo bastante interesante, tampoco conocía este ensayo. Y respecto a la pregunta, bueno, es que yo tuve como un choque de ansiedad cuando fui a votar en la encuesta, porque para mí eran como las tres cosas y más, ¿sí? Entonces era como, ¿cuál, por cuál me decido, no? Porque, eh, bueno, como recorriendo cada una, digamos que podemos verla como una ciencia exacta por el hecho de que pensamos y nuestros cálculos no son suposiciones, sino que son cosas precisas. Un lenguaje porque describe justamente, bueno, por lo menos yo lo asocio a esto, solamente nuestro universo lo podemos explicar en una medida, ¿cierto? O sea, con matemáticas, ¿sí? De la naturaleza, bueno, hasta nosotros mismos. Y un arte por el hecho de que eh, nosotros cuando hacemos matemáticas necesitamos y tenemos que tener como esa creatividad, ¿no? Como la imaginación propia que tiene un artista, ¿sí? Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho, ahora que lo nombraste, de la historia de Hardy Ramanujan. Eh, Ramanujan era una persona, bueno, un matemático guiado por su imaginación, su intuición y su pasión por las matemáticas, ¿sí? Y cuando, bueno, tiene la oportunidad de ir a estudiar a Inglaterra, bueno, conoce a Hardy. Hardy trataba como de alinearlo, ¿no? Como, vale, tú tienes ciertos teoremas, ciertas ideas acerca de las matemáticas, demuéstralas, ¿no? O sea, como que trataba de ponerle esas cosas que le ponen a los caballos en los ojos, como solamente guía este camino, ¿sí? Y como que bueno, uno podría decir que en teoría le cortaba un poquito como ese hecho de pasión, de creatividad, él decía incluso a veces como, pero yo tengo las fórmulas, aquí las tengo, aquí están, ¿por qué me está pidiendo todo esto? ¿Sí? Como ese rigor, esa técnica, que si bien es necesaria, eh, pues él la veía como algo que lo cegaba, ¿no? Como que le quitaba como esa inspiración propia que tiene un artista, ¿no? Y es más porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo decidí estudiar matemáticas, eh, yo lo hice también por ese tipo como de amor y pasión al arte, ¿no? Como, bueno, al arte, o sea, las matemáticas como arte, ¿sí? Porque yo quedaba impactado con cualquier resultado que yo veía, ¿sí? De cualquier cosa, era hermoso. ¿Sí? Entonces, básicamente es como visión, yo creo que también es como un conjunto de cosas, la matemática, ¿sí? Que abarca pues, justamente esas tres de otras, ¿sí? También lo podemos ver como un aspecto filosófico, ¿sí? Por el hecho, lo que decía el profe Andrei, que está asociado mucho al pensamiento, ¿sí? Del hacerse preguntas, o sea, la matemática tiene un montón de preguntas, o sea, de verdad, infinitas, ¿sí? Empezando por el infinito justamente, ¿sí? Entonces, es eso básicamente. Muchas gracias, Esteban, por tu perspectiva. De hecho,
hay que hablabas un poquito de eso, de como esas primeras ideas que uno lo enamoran de las matemáticas. Algunos de acá de pronto sí me conocerán, sabrán esta historia, de es como yo decidí que quería estudiar matemáticas. Y fue por una demostración que es muy sencilla cuando uno ya entra al mundo de las matemáticas, pero solo ver que las cosas no eran como, esta es la fórmula, o esto sucede porque sucede, sino hay algo detrás que uno puede encontrar y descubrir, fue lo que a mí me pareció como lo más bello para poder decir, matemáticas sí es lo mío. Y fue con la demostración de por qué cualquier número, excepto el cero, elevado a la cero, siempre es igual a 1. Que si uno lo puede realizar es una demostración que no es muy complicada, pero uno lo suele asumir como verdadero y no se da esa oportunidad de explorarlo. Y explorándoles donde uno encuentra esa belleza, ese amor. Quisiera ver de pronto si de pronto Esteban o Cristian quisieran comentarnos algo, o si alguien del público también quiere responder esa pregunta, totalmente disponible. Ahí está Cristian. Cristian, cuéntanos. Bueno, pues con respecto a la pregunta, bueno, pues tengo varios puntos de vista. Y es porque, bueno, en matemáticas siempre se intentan representar ideas, ¿no? Inclusive creo que enseñando es el momento en el que más uno se puede dar cuenta de esto, ¿no? Pero algo muy fuerte del arte es que no solo expresa ideas, sino también sentimientos. Entonces creo que también depende como un poco de la persona, pero me queda como esa duda ahí en la parte de sentimientos, cómo representar la felicidad en matemáticas, ¿no? No necesariamente con una ecuación, sino quizás tal vez con un teorema. Esa pregunta está muy interesante. Muy interesante. Y yo, por ejemplo, en este momento no. Yo lo podría pensar tal vez desde que en el arte no necesariamente se deben presentar las mismas emociones de siempre, felicidad, tristeza, pero en las matemáticas a veces está la frustración dentro de eso y puede que dentro de un desarrollo esté la frustración y la satisfacción luego de lograrlo. Es mi perspectiva, igual. Cuéntanos, Cristian. Claro, eso yo lo entiendo, sino que, digamos, hay una diferencia entre artista y artesano, ¿no? Entonces a lo que hoy es, hay obras en las que, pues, solo con verlas, de cierta manera, dan cierta expresión de algún sentimiento. Sí, hay unas que eh, son muy halagadas por lo mismo. Em, entonces yo creo que en un desarrollo, como que, digamos, no quiero hacer como una pelea acá, sino que ya que es una discusión, pues quiero aprovechar, pero el, el artesano viene a replicar lo que ya hizo el artista. Es decir, el artista es el que da la expresión. Hablo es, digamos, si yo me encuentro con algo matemático que exprese un sentimiento, en ese caso, tendría que hacerlo solo con leerlo, más no con como tal con el desarrollo. ¿Por qué? Porque en el arte lo que se da en expresar es el punto final, ¿sí? Es como una forma de, de dar a expresar algo, pero en ese punto final. Nosotros no sabemos qué fue lo que vivió el artista al momento de pintar eso. Quizás también vivió frustración y rompió muchos cuadros intentando dar esa idea. Y quizás lo que él no quería expresar era frustración, más bien felicidad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy interesante la perspectiva, estoy de acuerdo. A ver, Esteban, ¿qué tienes por decirnos? Y luego Diego. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Vale, gracias. Bueno, la perspectiva que también le podría dar a las matemáticas es, claro, totalmente de acuerdo, es una forma de pensar y lo interesante es que esa forma de pensar pues tiene su propio lenguaje, tiene su propia forma de ser. Y es tratar de expresar esos pensamientos, esas ideas, primero mediante un lenguaje matemático, mediante esos símbolos, mediante esas relaciones, esas fórmulas. Y, y de alguna forma también se puede pensar como un arte en el sentido de que siempre he intentado, pues no siempre, pero también ha tratado
de explicar y de dar razón a lo que ve a su alrededor, ¿sí? Entonces yo creo que una diferencia podría ser que las matemáticas son transversales como la época. Antiguamente pues la música se nota de qué año es por el contexto cultural en el que estaba, eh, pero las matemáticas han tratado de como describir esa realidad en la que siempre estamos inmersos. La música, la pintura, pues describen la realidad de alguna forma impermeable por, la, por el contexto histórico, político, cultural, geográfico en el que se encuentra. Y las matemáticas, pues sus desarrollos eh, han tratado de ser como transversales respecto al espacio y al tiempo, como que atraviesan y se mantienen como vigentes sin importar en qué lugar están o en qué tiempo están. Entonces es como un arte universal en ese sentido. Podría ser como una perspectiva que también podría tener las matemáticas. Muchas gracias, Esteban. Me gusta esa perspectiva. Un arte que se mantiene siempre, siempre ahí estable. Y profe Diego, cuéntanos tú qué querías. Muy buenas tardes a todos. Disculpen por haber llegado un poquito tardecito. Está muy interesante todos los temas que estás tocando. En mi caso en particular, digamos, a mí me llamó mucho la atención y me impactó mucho una definición de matemática. Y esa definición de matemática decía, es el estudio exacto del tránsito del saber. Y cuando yo la escuché por primera vez, bueno, y dije, entonces la matemática realmente no es lo que yo pensaba, ¿no? Sino que puede incluir cualquier cosa, cualquier área, digamos, en el saber que cabe, en el saber humano pues cabe todo. Y como decía el profesor Andrei, digamos, de pronto incurrirían un poquito en sesgo y de pronto algún artista lo miraría uno mal, pero la matemática estaría incluida dentro del saber humano. Y si la matemática es el estudio de ese saber y cómo evoluciona ese saber, pues matemáticas prácticamente pues la tenemos en todo y el arte estaría dentro de la matemática, ¿no? Esa es, digamos, la perspectiva que yo tengo y que no solo, y digamos, se sale uno de esa visión de en donde, digamos, en la etapa aprendizaje uno piensa siempre en la matemática, entonces tenemos aquí el axioma, los teoremas, etcétera, y podría pensar también uno que matemáticas es tomar una, un contenido y establecer relaciones entre conceptos, ¿no? Establecer jerarquías, establecer conexiones, establecer cómo uno puede conectar ideas, y ahí no está ningún número en principio, está pensando en relaciones entre conceptos. Con respecto a las emociones, claro, cuando uno ve una obra de arte, le puede generar unas emociones, pero también hay emociones que se le generan a uno cuando descubre y entiende el proceso de cómo hacer matemáticas, eso de que mencionabas que no simplemente es la fórmula al final, sino el proceso lo que importa y lo que nos está dando realmente esa relevancia de ese quehacer matemático. Y me acordé, por ejemplo, que hace un tiempo había leído que en las mismas obras de literatura hay autores que son famosos porque a medida que usted lee el libro o la obra de este autor, va sintiendo sensación de tristeza y en algún momento que avanza en su lectura siente euforia y eso sigue un patrón periódico dentro de esa obra literaria. Entonces, muy curioso que haya un patrón detrás, un patrón matemático dentro de la misma obra, de manera, no sé si accidental o a propósito, que el mismo autor generó en esa obra. Eso es lo que quería comentar por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Diego. Cristian y Esteban levantaron la mano, no sé quién de los dos, creo que Cristian levantó la mano. ¿Quieres empezar Sí, yo primero? levanté la mano. Sí, claro. Entonces, yo también pienso que pues, las matemáticas tienen su arte en el proceso. Eso es cierto. Es la forma como de poder entenderlo como de esta forma. Em, pero también siento que hay algo más y digamos, pues ya que meten la literatura aquí en esto, hay bueno, dos escritores
que tienen como mucha matemática dentro de sus obras y es Borges y Cortázar. Son brutales, es una locura, tan solo en cómo expresan lo infinito o como los pasos o cosas así. Digamos, un cuento podría ser la continuidad de los parques, y muchos de ellos tienen como muchas referencias matemáticas. Eh, pero vengo a preguntar acá y es, em, digamos, uno podría analizar un cuento de estos matemáticamente, darle alguna como que correlación o algo así. Interesante pregunta, me acuerda que no hace mucho tuvimos una, bueno, no, ya hace un tiempo de hecho, el profesor André hizo una charla respecto a literatura y matemática. Ahí podemos luego revisarlo. Quería primero darle la palabra acá que Jaime Esteban había levantado la mano también. Sí, bueno, es que ahorita que el profesor Diego hablaba sobre qué, bueno, justamente saca una definición de matemática. Eso también tiene su, su problema, ¿no? Porque por lo menos yo considero que la matemática no tiene una definición absoluta, ¿no? Entonces uno también podría preguntarse, bueno, ¿cómo definimos la matemática y también cómo definimos el arte? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, yo aquí dije, vamos a leer lo primero que encuentre de qué sería una definición de arte y lo primero que uno encuentra cuando busca qué es el arte en Google es primero capacidad o habilidad para hacer algo. Eh, Rápidamente, si lo relacionamos con matemáticas, ¿eso podría tener algún sentido para nosotros? En mi parte, yo creo que sí, ¿no? Porque creo que a lo largo de la historia, eh, el ser humano ha hecho matemáticas y ha tenido esa capacidad de crear cosas nuevas eh, a nivel matemático. Y otra definición que es la que dice manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Bueno, digamos que eso último lo obviaría hasta lo imaginado, porque eso es lo otro. Los recursos que nosotros usamos en matemáticas, en nuestra realidad tangible y demás, en teoría no existen. O sea, es por ejemplo los números, ¿sí? Los números para, o sea, es una, si bien tampoco los puedo definir, yo lo veo como una representación en la mente de algo para, no sé, contar, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos de los naturales, ¿sí? Pero básicamente lo que estamos haciendo es hacer una construcción a través de algo que nosotros imaginamos y construimos pues, con nuestra mente, ¿sí? Pero hay un montón de definiciones más que pueden salir ahí de arte, de matemáticas y demás, y uno dice, ¿con cuál me quedo, no? Y creo que ahí también está la belleza de esto, ¿no? Porque es como la matemática son tantas cosas y el arte también, y al final, cuando las conecto, me doy cuenta que hay muchas relaciones, que hay muchas cosas que al final pareciese como si fueran, si estuviéramos hablando de lo mismo. ¿Mm? Entonces, quería como precisar eso que pensé cuando Diego habló acerca de eso, de la definición que dio. Muchas gracias. Profe André, si quieres ahí, puedes abrir el micrófono. Vale, Moni, gracias. Era respecto a la pregunta de Cristian, si es posible analizar matemáticamente la obra de Cortázar o de Borges o de algún otro. Eh, y creo que la pregunta clave ahí es, ¿qué es analizar matemáticamente? O sea, ¿qué significa analizar matemáticamente? ¿Cuantificar? ¿Darle un valor? ¿O qué es analizar matemáticamente? Y ahí es donde creo que es el punto. ¿Cuándo estoy haciendo matemática? O sea, ¿en qué momento hago matemática y en qué momento simplemente estoy haciendo, qué sé yo, algo diferente, ajeno a la matemática? Que es algo que incluso dentro de la carrera se está discutiendo ahora,
en sanos términos, claro, con los demás profesores. ¿En qué punto este trabajo presentado es matemática o es simplemente una sección de datos y nada más? Sí, y el ejemplo que siempre se da es, no todo lo que tenga números es matemáticas, o si no, el directorio telefónico sería eh, un elemento brutal de matemáticas. Y bueno, pues creo que eso es bastante discutible, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta de Cristian, creo que la pregunta se debe precisar qué significa analizar matemáticamente algo. ¿Qué significa? Se me ocurren muchas maneras, pero ¿qué es, qué sería una buena respuesta matemática para eso? Quería hacer esa observación respecto a la pregunta de Cristian, Moni. Muchas gracias, fue muy, muy buen aporte esa pregunta ahí. No sé si Cristian quisieras de pronto, si tú quisieras agudizar respecto a eso, o más bien es una pregunta que también nos quedaría abierta a pensar qué nos referimos con qué es analizar matemáticamente. Sí, yo, pues la verdad, primero que todo al profe, gracias. Sí, es una muy buena respuesta. Y pues la cuestión ahí va, es precisamente eso, no necesariamente es necesario llevarlo como a los números porque no, eso no son necesariamente las matemáticas. Aquí ya todos creo que lo tenemos claro. Y por eso mismo va a que yo digo que darle un significado a las matemáticas está bien, a diferencia de Jaime. O sea, no está mal que él no lo vea así, porque esto de darle un significado es una pregunta filosófica y digamos que no es necesario que todos veamos como exactamente el mismo concepto y más teniendo en cuenta que las matemáticas son tan amplias. Entonces, así como Descartes le dio un significado a Dios en pensamientos metafísicos, así uno también podría darle un significado a las matemáticas teniendo en cuenta que pues se ha convertido en una pregunta filosófica. Muchas gracias, Cristian, por tu aporte. Quisiera entonces, como para que no nos extengamos muchos, voy a hacerles otra pregunta. Repito, si el público también quiere, alguien más del público quiere participar, pueden ya sea o levantar la mano o escribir en el chat. Entonces voy con otra pregunta respecto a eso para que sigamos ahí discutiendo, que está chévere. El doctor Gerardo quiere decir algo, claro que sí. Puedes prender ahí el micrófono. Sí, y que me parece muy interesante este ejercicio que hemos hecho o que han hecho ustedes en el día de hoy. Cuando hice la especialización en filosofía filosofía de la ciencia, un capítulo era la filosofía de las matemáticas. Y hasta donde recuerdo llegamos a que las matemáticas eran la visualización de las nociones de tiempo y espacio, o la simbolización de las nociones de tiempo y espacio. Y bueno, con ese me viví un tiempo largo y decía, sí, pues me parece bien, interesante, ¿no? Después, y esto fue al inicio de este seminario, que me pareció iluminador lo que dijo el doctor Barradas, que es también lo que ha dicho el profesor André hoy, que las matemáticas son una manera de pensar. ¿Y pensar en qué? Dijo el doctor Barradas, en todo. Es decir, que las matemáticas están en todo. Y en eso estoy de acuerdo. Pero acuérdense lo que dijo Galileo, que la naturaleza era el lenguaje en que estaba escrita las matemáticas eran el lenguaje en que estaba escrita la naturaleza. Aterrizando ahí en eso, entonces, pues el conocimiento lo tiene la naturaleza, la realidad. Entonces las matemáticas sí, ¿verdad? En realidad vienen siendo todo. Pero cuando me pregunto, ¿y qué es pensar? Ahí encuentro muchas definiciones de qué es pensar. Me gustaría mucho oírlos a ustedes. ¿Qué piensan de pensar? ¿Y qué viene siendo el pensar?
porque yo elaboré mi propia definición para estar tranquilo, pero quería oírlos a ustedes primero a ver qué piensan de qué viene siendo pensar. Profesor André, ¿puedes prender el micrófono? Vale, Moni, gracias. Respecto a la pregunta del doctor Gerardo, ¿qué es pensar? Para mí, pensar corresponde a una visualización de algún aspecto, de algo. Entonces, ahí conecto directamente con la matemática, porque la matemática lo que hace, creo yo, es transformar la naturaleza o llevar la naturaleza a nuestra mente. Ese proceso de visualización, ese es pensar, la visualización de algo, de algún aspecto. El hecho de visualizar algún aspecto, eso es pensar, y ahí conecta directamente con la matemática. La matemática es poder, no cuantificarnos la palabra, cualificar tampoco, pero de visualizar aspectos de la naturaleza. Y entonces la conexión es directa. Y quiero hacer una mención adicional respecto a que la matemática está en todo, que el doctor mencionaba, y estoy completamente de acuerdo, y no es gratuito la relación que existe, una relación uno a uno, una relación directa entre los países más poderosos económicamente y los que están más desarrollados matemáticamente. Es una relación. O entre las universidades más prestigiosas a nivel mundial y que tienen los departamentos de matemáticas más fuertes a nivel mundial. Uno mira las mejores universidades del mundo y mira su departamento de matemáticas y son absolutamente fuertes de primer nivel. Entonces creo que esa relación está porque la matemática está en todo. A veces la forma es, primero se organiza todo y luego se piensa en la matemática. Y creo que es al contrario como se debería hacer, siento yo, es organizar la matemática para a partir de ahí crecer. Esa es mi observación respecto a la definición del doctor y algo más. Gracias. Muchas gracias, profe André. Doctor Gerardo, claro que sí puedes prender el micrófono y comentarnos. Sí, hay en lo que es pensar y el aparato que piensa, o el instrumento, o el hardware del pensamiento lo tenemos dentro del cráneo, en el cerebro. Y pensar, incluso Einstein tiene por ahí una definición de qué es pensar, pero yo he llegado a mi conclusión de que pensar es combinar información, porque lo que alimenta el sistema nervioso es información, que le llega por órganos de los sentidos, el más importante de todos, la vista, por el cual llega, dicen que el 80% de la información. A veces algunos son más ambiciosos. Entonces, lo que alimenta el sistema nervioso es información que le llega por los órganos de los sentidos, por el más importante de todos, la visión. Ahí llega como el 80%. Entonces yo he llegado a la conclusión personal que pensar es combinar información. Información que viene ¿de dónde? Del organismo mismo y de todo lo que nos rodea, el cosmos, la realidad. Por supuesto que es la luz uno de los grandes comunicadores e informadores con respecto a lo que hay allá, lo que hay en el medio ambiente. Me gustaría que nos siguiéramos debatiendo un poquito en ese capítulo de qué viene siendo pensar, si estamos de acuerdo. A mí me encantó la definición de Barradas y lo que ha dicho el profesor André.
Me parece sí, es un debate bien interesante que podemos continuar teniendo. De pronto podríamos irnos a hacer como una conferencia específica respecto a eso y que debatamos completamente sobre eso, que es pensar y esa relación con las matemáticas. Cristian, tienes la mano levantada, entonces puedes abrir el micrófono. Sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho sobre pensar, pero tengo una pregunta, porque pues esto valdría, yo siento que valdría mucho al momento de dar esa definición que quieren encontrar y es que pues yo creo, pero vengo a preguntarle si es el lenguaje va ligado al pensamiento. En ese caso, pensar como parte de las matemáticas es exactamente entenderlo en ese lenguaje. Claro, si el lenguaje es el resultado del razonar, del pensar, que produce conceptos, conceptos que hay que nominar, y cuando se nominan, construimos con la nominación de los conceptos el lenguaje que es una respuesta a ese procesamiento de la información que sale por el sistema diferente y que en gran parte es movimiento y el lenguaje es movimiento. Profe Andrei, puedes hablar y a continuación luego el profesor Diego. Gracias, Moni. A mí me gusta mucho la definición que da el doctor Gerardo sobre pensarla, de combinar información, porque de alguna forma encaja perfecto con la manera en que yo concibo la matemática, porque al combinar información, lo que hace la matemática es hacer óptima esa información, es optimizar la información, mirar qué es importante, qué es necesario y de acuerdo a eso ejecutar las acciones correspondientes. Entonces, la matemática es una manera de optimizar esa información combinada en el proceso del pensamiento. Eso es lo que hace la matemática, optimizar. Seguramente hay muchas maneras, pero hasta ahora que lo estoy pensando, eh, la matemática optimiza ese proceso y toma lo relevante o busca una manera eficiente de llevar ese pensamiento, incluso acciones, puede ser, puede que no, pero es eso, optimiza ese proceso de combinar información. Creo que ahí encaja perfecto con la idea que tengo de matemáticas y me gusta mucho esa definición. Cuando yo la visualización no era necesariamente al proceso obtenido, bueno, a través de la visión, sino a la creación de imágenes a partir de información recibida. O sea, es combinar información y representarla por medio de imágenes. Era como eso a lo que quería llevar con la idea de pensar. Gracias. Y tenemos allí otro capítulo que ya por ignorancia llamamos percepciones extrasensoriales. Pero quería yo preguntarles a ustedes, los matemáticos, ustedes saben que yo no sé de matemáticos, ni sé de matemáticas, pero ¿cómo nos queda? Pues que es la simbolización del resultado, de la conceptualización, de la nominación y del resultado de la razón, el pensamiento, o el razonar, perdón. Porque, ¿no es cierto que la matemática obviamente tiene su simbolización, ¿no? ¿Qué opinan? Si quieres, profe Andrei, contestas acá la pregunta y luego vamos con el profesor Diego para que haga como la continuación, a menos de que el profesor Diego tenga como una respuesta a esa pregunta específica del doctor. Entonces comienzo yo, Moni, o el profe Diego. Creo que el profe Diego estaba primero. Entonces, si quieres, el profe Diego y luego voy yo, si te parece bien. Sí, profe Diego, ¿quieres comentarnos y ya luego va el profesor Andrei? Bueno, gracias. Sí, digamos, al pensar en lo que es pensar,
yo tengo arraigado, digamos, de acuerdo a nuestra formación, que pensar es un proceso en el cual se requiere un costo, un esfuerzo adicional, o sea, se necesita salir un poco de la zona de confort para que realmente yo diga que estoy pensando en algo. Y pues con respecto a lo que comentaba el doctor Aristizábal, de tomar información, pensaría que, digamos, si uno se va a la fisiología, digamos, a la transmisión de información por medio de las neuronas, a todos esos procesos fisiológicos que hay allí, todos esos intercambios de iones, etcétera, se toma información, pero hay procesos en nuestro diario vivir que no requieren que se haga ese costo adicional. Digamos, en el pensar para mí, digamos, o podrían ser diferentes niveles de pensamiento. Cuando una persona camina, hay claramente un intercambio de información que mediante la vista sabe si tiene que levantar el pie o no para subir una escalera, pero realmente está pensando allí o está tomando información para procesar y tomar ya una acción que está determinada por el cerebro. Digamos que en el pensar yo digo que va a otro nivel en donde se busca algún cambio y pensando en establecer una nueva relación, bien sea pensando en objetos de manera abstracta, pensando en conceptos, cómo se logra esa nueva ganancia, ahí realmente está uno pensando, digamos, ese sería lo que el pensar se refiere a establecer esa nueva idea que puede surgir en el proceso. Aunque no podría estar sesgado y realmente podrían haber diferentes niveles de pensamiento y realmente en la misma parte fisiológica podríamos también como que el cerebro está pensando de algún otro modo. Muchas gracias, profesor Diego. Profesor Andrei, puedes también continuar ahora con el comentario que vas a realizar. Gracias, Moni. Respecto a la pregunta que hacía el doctor Gerardo y continuando con la línea que sigue el profesor Diego, es como dos cosas. La primera es, bueno, ¿qué es ser matemático? ¿Qué es ser matemático? Esa pregunta me ha acompañado durante pues todo mi proceso de formación, qué es ser matemático, cuando alguien puede decir que es matemático o que no lo es. Entonces, yo coincido con una expresión que apareció en el libro que hemos comentado tanto y que se lee tanto ahí en la carrera de matemáticas, el de Ian Stewart, el de Cartas a una joven matemática, y él decía, si yo digo que matemático es aquel que hace matemáticas, la respuesta parece circular, pero hay un detalle adicional, cosa que ya hemos mencionado. ¿Qué es un hombre de negocios? Bueno, es el que hace negocios, sí, pero más que eso es aquel que ve la oportunidad de hacer negocio donde otros no lo ven. Entonces, nuevamente, ante la pregunta, ¿qué es un matemático? Es aquel que ve matemáticas donde quizá otras personas no la perciben. Y acompañado de la idea que la matemática está en todo, es aquella persona que puede percibir ideas matemáticas detrás de cosas que la mayoría de personas las verían de una manera superficial. Creo que eso es matemáticas. Lo que pasa es que durante la formación de matemáticas hay ciertas ideas clásicas que pueden hacer más eficiente ese proceso, pero solamente eso es como una especie de herramientas que pueden hacer más eficiente el proceso, pero en el fondo matemático es aquel que ve matemática donde otros no lo ven. Es eso. Y coincido plenamente con el análisis del profesor Diego respecto a la simbología que acompaña la matemática. No sé si lo que voy a decir está bien, pero durante el proceso de pensamiento sé que el consumo de energía es tan alto que el cerebro tiende a optimizarlo. Entonces, la simbología matemática es una manera de optimizar muchos procesos. Por ejemplo, para calcular, qué sé yo, 1000. Entonces, es simplemente una representación de algo que lo que sea es 1000 y es una forma óptima de representarlo.
son maneras óptimas de representar. Entonces la matemática dentro de su proceso de pensamiento optimiza las ideas y esa optimización la hace por medio de símbolos. Es como lo que quería hacer referencia a eso. Muchas gracias, profesor André. Interesante eso. Sí, es una discusión más, ¿no? Que es un matemático. Muy, muy interesante. O sea, creo que ya es una perspectiva que se ha usado mucho, ¿no? El de matemático es el que hace matemática y bueno, todo ese análisis de que realmente es el que ve matemáticas en todo. Listo. Quiero ver si de pronto hay alguien más que quiera dar alguna perspectiva respecto a estos temas. Quedan abiertos para que levanten la mano. De pronto si alguien quiere realizar alguna pregunta por el chat o alguna perspectiva respecto a esto por el chat. Me parece que no hay más comentarios al respecto. Entonces, agradecerles a todos por la charla. La idea era de pronto poder continuar con más discusión respecto a eso, hacer más preguntas. Por el tiempo, de pronto, para no extendernos más, proponemos continuar con este tema del ensayo y con este debate dentro de 8 días. Dentro de 8 días. Entonces, dentro de 8 días continuaríamos con lo que resta del ensayo y con estos debates tan interesantes y esas ideas tan interesantes que están saliendo. Entonces, como para terminar, agradecerles a todos los que estén participando. Por ahí, Mitsuo levantó la mano, no sé, creo que fue sin querer. Agradecerles a los profesores, a Jaime, a Cristian, al doctor Aristizábal, al profesor Diego, al profesor Esteban, por darnos sus perspectivas, por ampliar muchísimo más el tema, lo cual es maravilloso. Creo que es muy lindo tener esta oportunidad para poder conocer tantas ideas de todos. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Dentro de 8 días continuaremos con este tema, continuaremos debatiendo, charlando un poco. Y en caso tal de que de pronto no les haya llegado el correo con el ensayo, pueden escribir al laboratorio de matemáticas para que les llegue el ensayo o acá hago promoción de la página del seminario. Ahí hay un espacio específico donde ustedes verán que dice como documentos de interés, entonces ahí pueden darle link, dar para que ustedes puedan subir archivos. Yo en un momento me encargo de subir el ensayo ahí también, esa sección, para que lo tengan a la mano, o si quieren de pronto compartir algún otro texto, también está ahí disponible, para que podamos charlar con más tranquilidad la otra semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Moni, muchas gracias por Gracias, la muy invitación. amable y un saludo para todos. Un saludo. Muchas gracias, muy amables, muy amables. Chao, Moni, gracias. Chao. Chao, Moni. Chao. Gracias. Ustedes. Chao, Moni, muchas gracias, Moni, muy bonito. Chao, Gracias. No, ustedes, muchas gracias. Muy Chao. importantes sus aportes. No, estuvo muy bonito y no conocía el ensayo, está muy bonito, ¿sabes? Está muy bonito, gracias. Gracias. Gracias, Hasta Moni. luego, profe. Chao, Moni.